El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hace 8 días, cuando compartíamos el regalo de la palabra de Dios, el Señor nos invitaba para que nuestra oración fuera una oración insistente, una oración perseverante. ¿Recuerdan a Moisés? Cómo tenía las manos allá para que pudieran ganar la guerra, levantadas, ¿cierto? Y decíamos el no bajar, o sea, no bajar la guardia en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, que teníamos que perseverar en todo, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en todo lo que el Señor coloca en el corazón de cada uno de nosotros, que no tenemos que abandonar, y mucho menos nuestra oración, que nuestra oración tenía que ser así, perseverante, una oración insistente para poder salir en victoria en medio de nuestra vida. Hermanos, hoy el Señor, profundizando este tema de la oración, nos dice también cómo debe ser. Nos dice que nuestra oración tiene que ser perseverante, insistente, pero hoy le coloca otra característica a ese modo con el que nosotros tenemos que orar. Y nos dice, escúchenme, que nuestra oración tiene que ser una oración humilde. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Humilde. Hermanos, ¿cómo será esa oración humilde? Para poderla entender, pues hoy encontramos en el Evangelio, en toda la palabra, en la primera lectura, lo escuchamos también claramente de cómo el afligido que invoca al Señor, el Señor lo escucha. Decíamos en el Salmo responsorial, la oración del pobre, la oración de la viuda, la oración de aquel que experimenta dolor o dificultad, es una oración preferente para Dios. No quiere decir que la oración del justo no la escuche, o la oración, la oración de aquel que trata de actuar o que lleva una vida recta, que el Señor no la vaya a escuchar, que usted como que tuviera que pecar para que fuera escuchada su oración. No vayamos a entender eso, es una forma equivocada que nosotros podamos entender o interpretar la palabra de esta manera. No, la oración humilde, el Señor nos habla en el día de hoy, y para poderla entender, pues necesitamos irnos a la oración del publicano y a la oración del fariseo. La oración del fariseo, aclaro de una vez, no era que el fariseo fuera malo, no. La cosa es que el fariseo pues no veía, estaba como tan lleno de sí y tan lleno de tanta sabiduría de todo lo que hacía bien, que no era capaz de ver su pecado. Hermanos, yo pensaba anoche un poco frente a esto. Es como cuando uno confiesa, cuando uno está confesando y las personas se acercan a la confesión y uno le dice, bueno, a ver, dígame cuáles son sus pecados. Y dice, ay, pero padre, ¿yo qué le digo? ¿Sí me entiendes? Padre, ¿yo qué le digo? Entonces uno dice, a ver, Dios mío bendito, ¿sí? O aquel que no se acerca a la confesión porque dice, pero si yo no tengo pecados. ¿Sí me entiende? Yo no tengo pecados. Como el otro que normalmente siempre dice, pero yo qué voy a confesarme,
yo no mato, yo no robo, en fin, pensamos que solamente en esas categorías es como tenemos que pensar con relación al pecado, y no nos damos cuenta que el primer pecado de aquel que no encuentra pecado se llama soberbia. Hermanos, es así. Ese es el primer pecado, y no solamente el primero, sino la raíz. La raíz de todos los pecados es la soberbia. Y la soberbia a usted lo enceguece. La soberbia no le hace ver que usted tiene pecados. Y hermanos, y el fariseo tenía ese pequeño pecadito. ¿Cuál era? La soberbia, ¿sí? Y entonces dice: yo hago todo bien, cumplo los mandamientos, yo pago el diezmo, yo hago absolutamente todo. Es decir, todo era perfecto, pero solamente había un detallito. Solamente había un detallito que no estaba viviendo, solamente había un detallito que no cumplía, hermanos, y era que no amaba a su prójimo. Hermanos, porque cuando uno ama realmente, hermanos, el amor se convierte como en esa misma realidad que lo ayuda a usted a revisar su conducta. El amor se convierte. Por eso, hermanos, si usted quiere hacer un buen examen de conciencia para una confesión, yo le digo, más que los 10 mandamientos de la ley de Dios, haga un examen de conciencia a través de las bienaventuranzas. Mateo 5 o Lucas 7, cualquiera de esos dos, si usted quiere hacer un buen examen de conciencia. Y hermanos, y ahí nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como nos imaginábamos, y que eso nos va a ayudar a revisar, porque si no vamos a seguir diciendo lo mismo: yo no mato, yo no robo, yo quiero, hermanos, ir un poco más en la profundidad. Hermanos, ¿cómo es la oración del publicano? No era capaz ni siquiera ni de levantar su mirada a Dios, y solamente se pegaba en el pecho y le decía: Señor, ten misericordia de este pecador. Esa es la oración humilde. La oración humilde es la que nos ayuda a reconocer nuestros errores. La oración humilde es la que nos ayuda a revisar nuestra vida. La oración humilde es la que nos lleva a nosotros a decir: oiga, yo no me imaginaba que era tan malo. Y no se trata, hermanos, ni siquiera de decir que seamos malos o buenos. O sea, lo que importa es reconocer. Hermanos, reconocer, eso es lo más importante. Ese es el primer paso en el camino de la conversión de ustedes y mía: reconocer. Y cuando uno tiene que pedir perdón, pedir perdón. Cuando uno tiene que pedir perdón. Listo, me equivoqué, se me salió en este momento, fui impaciente, se me agotó la paciencia. Hermanos, ese es el primer paso. El reconocer. Y el reconocer ya está mostrando que nuestra oración es una oración humilde, y que nuestra petición y lo que nosotros le decimos al Señor realmente brota del corazón, que es el corazón humilde y sencillo. Hermanos, el Señor entonces nos invita para que podamos tener esta característica en la oración. Nos decía hace 8 días que nuestra oración fuera ¿qué? Perseverante. Hace 8 días era que nuestra oración fuera ¿qué? Perseverante, insistente. Y hoy nos pide que nuestra oración sea humilde. Hermanos, humilde. Y qué bonito, miren hermanos, hace 3 días han visto aquí algunas de las personas de 40 días por la vida, con sus letreros, con sus camisetas. Llevan 3 días de 40 días de oración, de súplica para decir no al aborto. Les comentaba al comenzar la Eucaristía de este muchacho que se suicidó en este colegio. Qué dolor, ¿cierto? Y hermanos, y los que diariamente abortan. Es que la vida no es lo mismo del que en este momento empieza a gestarse dentro de un vientre, o aquel que tenga 15, 18, 20, 30, 50, 70, 80 años. Hermanos,
La vida es la vida. La vida es de Dios. Hermanos, por eso que nuestra oración también sea una oración humilde, sobre todo que nos ayude a reconocer a quienes han cometido alguna vez en su vida este pecado tan grande, tan grave, porque es un pecado mortal, el aborto. Hermanos, o sea, de poder buscar de nuevo a Dios, de poder buscar al Señor, de acercarse al sacerdote y decirle: miren, tal vez yo no había tomado conciencia, pero hace 10, 15, 30, 40 años yo aborté. Hermanos, hay que reconocer nuestros errores. Y ustedes saben, hermanos, que el Señor, con su amor infinito y con su misericordia, Él nos va a perdonar. Pero nos va a ayudar también y nos va a iluminar de cómo podemos reparar lo que hicimos. Porque no solamente es confesarlo, es reparar lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, yo los invito de todo corazón. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración, de sacar tiempo para este encuentro con el Señor, no solamente en la Eucaristía, sino a lo largo del día. Pero que nuestra oración sea perseverante, insistente y en el día de hoy humilde. Así sea.